Mi nombre es Santiago Manuel de Jesús Chacón Cárdenas, el número 27 de quinto año, sección B. Y el día de hoy, junto con mi compañero Christopher Jesús Pernilla Zambrano, el número 29 del quinto año, sección B, vamos a estar hablando de los circuitos eléctricos y las redes, el tema número 6. Primero que nada, es puntual definir qué es un circuito eléctrico. El circuito eléctrico lo establecen una serie de elementos eléctricos conectados entre sí, que permiten circular una corriente eléctrica. Esto facilita el flujo de la electricidad, mientras que al mismo tiempo nos da una posibilidad de controlarla. Como podemos ver aquí en el diagrama, un circuito eléctrico está compuesto por diferentes, por así decirlo, componentes. Tenemos acá lo que viene siendo el receptor, lo que va a recibir la electricidad, en este caso serían unas LED. Tenemos también resistencias, tenemos acá condensadores y tenemos acá fuentes de energía. Y todo esto va a estar viajando en el material conductor, que usualmente es de cobre. Es importante precisar que hay dos tipos de circuitos eléctricos. Tenemos los abiertos y tenemos los cerrados. Pero esos también se clasifican en otros dos tipos. Tenemos los que están en serie y los que están en paralelo. Empecemos con los circuitos en serie. Un circuito en serie es aquel circuito que posee más de una resistencia, pero solo un camino a través del cual fluye la electricidad. Desde un extremo del circuito, los electrones se mueven a lo largo de un camino sin ramificaciones, a través de resistencias, a través del otro extremo del circuito. Como podemos ver acá en este pequeño GIF, tenemos acá la fuente de poder, tenemos el material conductor y tenemos acá las resistencias, que en este caso son estos bombillos. Como usted puede ver, estos están conectados en serie. Eso significa que todos están al lado del otro. Pasemos con las características de los circuitos en serie. La primera característica sería que la cantidad de corriente de un circuito en serie es igual en todos sus componentes. Poseen una fuente eléctrica, resistencia y el material conductor. La resistencia, matemáticamente hablando de los circuitos en serie, sería igual a la suma de todas las resistencias individuales. Y eso se puede ver en el mecanismo de las neveras y en las luces de Navidad. De hecho, otra característica de los circuitos en serie es que para que se funcione se necesita que todas las resistencias como tal estén funcionando. Es por eso que en las luces de Navidad, si quitamos un foquito, si un foquito se quema, todos los foquitos también se van a estropear. Esto debido a que si uno falta, ya no se puede completar el circuito. El otro tipo del que estábamos hablando eran los circuitos en paralelo. Un circuito en paralelo son cuando dos o más componentes están conectados al mismo nodo, y ambos lados de los componentes están conectados directamente a la batería o cualquier otra fuente. La corriente en un circuito eléctrico paralelo tiene dos o más caminos para fluir a través de él. Aquí en el diagrama estamos viendo exactamente eso. Tenemos los diferentes nodos y vemos cómo la batería fluye a ambos lados del nodo. Los circuitos en paralelo están caracterizados por una corriente que no se ve alterada por la cantidad de componentes en su circuito. Y algo curioso es que a diferencia del circuito en serie, si un componente falla, este no estropea el circuito. El voltaje de un circuito en paralelo va a ser igual en todos los componentes del circuito. Y eso se puede ver en el cableado de las casas y en el cableado de las luces de los automóviles. Es por eso que cuando, por ejemplo, en la casa de uno falla la luz, se dice que no, se fue nada más en esta fase. Y es por eso que a veces hay cuartos, hay secciones enteras de la casa que no tienen luz, pero esto no afecta el resto de secciones de la casa, porque la casa es un circuito en paralelo. Seguimos la presentación y hablamos de los circuitos mixtos. Esto simplemente se define como una combinación entre un circuito en serie y uno en paralelo. Es así de simple. Como podemos ver aquí en el diagrama, tenemos esta parte que es un circuito en serie y pues tenemos esta parte que es un circuito en paralelo. Eso lo hace un circuito mixto. Se ve caracterizado, como ya dijimos anteriormente, por ser una combinación de circuitos en serie y paralelos. La intensidad de corriente va a variar dependiendo de la conexión. Su voltaje también varía dependiendo de la conexión y se puede ver en aparatos electrónicos más complejos, por ejemplo en su computadora, en pantallas y en celulares. Seguimos con lo que viene siendo las redes eléctricas, que es un sistema diseñado para proveer electricidad desde su generación hasta la llegada a los clientes que lo utilizan en sus necesidades diarias. Estos sistemas han crecido desde pequeños diseños locales hasta algunos que se extienden por miles de kilómetros y conectan millones de hogares y negocios en la actualidad. Un ejemplo de redes eléctricas sería, por ejemplo, la que alimenta actualmente a toda Venezuela. Esta parte, vamos primero que nada con su arquitectura para poder explicar mejor eso. La arquitectura de una red eléctrica está compuesta por cuatro, como por así decirlo, componentes principales. Las centrales de generación, que son instalaciones capaces de transformar energía primaria en energía eléctrica. Por ejemplo, aquí en nuestro caso sería la represa del Guri. La red de transporte es el conjunto de líneas y subestaciones que llevan la energía eléctrica desde las centrales hasta las subestaciones de transformación.
En este caso, pues ya la energía que sale del guri no puede ir directamente a las casas porque es demasiado alta. Entonces lo que se hace es que este se lleve a través de cables a subestaciones de transformación, las cuales son las encargadas de variar la tensión para darla a transporte o distribución. Esto lo hacen entre bajándola y subiéndola. Y pues todo esto se hace para que al final vayan a una red de distribución, por así decirlo, doméstica, que lleva la energía eléctrica desde las subestaciones de transformación hasta los puntos de consumo en media o baja tensión. La última red de distribución se puede ver en los postas que hay en la calle, como tienen toda esa maraña de cables. Bueno, esos cables se encargan de enviar la energía desde las subestaciones de transformación hasta todas las casas locales y etcétera de San Cristóbal. En generación de energía hay diferentes tipos, pero más que nada se basan en transformar energía cinética a energía eléctrica. Pero pues lo hacen de diferentes formas. Por ejemplo, tenemos la energía eólica, que es aquella que se obtiene a partir de la fuerza del viento. Lo que pasa con la energía eólica es que tenemos esta gran torre, que es como una especie de molino, y lo que hace el viento es que esto gira las aspas de la hélice, lo que alimenta una turbina que genera electricidad. La hidroeléctrica es la que más que nada es la que mayormente aprovechamos en el Táchira, que se obtiene a partir del aprovechamiento de las energías cinéticas y potenciales de la corriente del agua, de los saltos de agua o de las mareas. Así es como funciona, de hecho, la represa El Guri. Lo que pasa con esa represa es que el agua pasa a través de ella y esa agua hace que giren unas aspas. Igualmente, esa energía cinética de movimiento se transforma luego en energía eléctrica. Y la energía nuclear, que es todo un asunto de conversación, es la que se libera espontánea o artificialmente en las reacciones nucleares. Usualmente, en una planta nuclear, lo que se hace es que se tienen estos elementos radioactivos y esos liberan mucha energía. Lo que se hace es que esos elementos se pasan a torres de enfriamiento, en las cuales están repletas de agua. Y esta agua pues va a generar un vapor, que luego eso va a ser como la hidroeléctrica, va a girar una turbina y eso va a generar electricidad. Los dejo con mi compañero Christopher Jesús Pernilla Zambrano, que va a explicar la parte 6, sonido y electricidad. Muchas gracias y buenas noches. Hola, buenos días, mi nombre es Christopher Pernilla de quinto año sección B y yo voy a hablarles de sonido y electricidad. Bueno, comencemos. Primero digamos qué es el sonido. Es un fenómeno de propagación de ondas mecánicas en un medio elástico, ya sea un sólido, un líquido o un gas. Cuando se propaga por el aire crea diferentes ondas de presión que chocan con la materia. ¿A qué se refiere esto? Cuando usted ve un estanque, ¿no?, de agua y le mete un dedo o le perturba el agua, crea como ondas que se van alejando de ese punto. Bueno, lo mismo pasa con el sonido. Cuando usted habla no se ven, pero las crea ondas que se esparcen a través del aire. Y como en este caso se crea diferentes ondas de presión que chocan con la materia. Y hacen, por ejemplo, con los tímpanos de los oídos hacen que vibre, de ahí es donde escuchamos. Este tiene diferentes características, como lo son amplitud, qué tanta es la diferencia entre la parte más baja y la parte más alta de la banda. Como usted se ve en la imagen de amplitud, hay como una gráfica, ¿no? Una onda. Bueno, desde la punta más alta hasta la punta más baja, eso es la amplitud. Este en términos sería lo que escuchamos, o sea, el volumen, qué tan alto o qué tan bajo lo escuchamos. Después vendría con la frecuencia, que sería cuántas ondas suceden en una cantidad de tiempo. Como se ve en la imagen, algunas ondas están más alejadas que otras. Y esto va con la mano, de mano con el periodo de oscilación, que es el valor inverso de la frecuencia. Por ejemplo, en un segundo, en esta imagen hay 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. El periodo de oscilación sería un octavo, porque hay 8 bandas en un segundo. Y estas dos características son las que ayudan en un sonido, que si el sonido es grave o que si es agudo. Vendríamos con la transformación del sonido en la electricidad, pero primero vendríamos hablando del principio del electromagnetismo. Cuando una carga eléctrica está en movimiento, crea un campo eléctrico y un campo magnético a su alrededor. Este campo magnético realiza una fuerza sobre cualquier otra carga eléctrica que esté situada dentro de su radio de acción. Esta fuerza que ejerce en un campo magnético será la fuerza electromagnética. ¿Qué es esto? ¿Qué nos dice esto más o menos? Dice que cuando hay movimiento, hay corriente, hay energía, hay electricidad, por así decirlo. Cuando hay algo girando o algo moviéndose, crea dos campos, uno magnético y otro eléctrico. Y de ahí es donde se sale la corriente. El mejor ejemplo de esto sería un micrófono y una bocina.
Estos dos aparatos tienen tres componentes en común, que sería la malla o el diafragma, que son la que capta las vibraciones del aire, las presiones del aire. Cuando usted habla, el micrófono los capta. Segundo sería la bobina, que amplía la señal. Gracias al principio que acabé de nombrar, al vibrar se crea un campo electromagnético, perdón, un campo eléctrico y gracias a la bombina amplifica la señal. Y el imán es el que ayuda como a mantener el movimiento y es el que produce la corriente. Este sería el caso del micrófono y en el caso de la bobina sería la malla sería la que la recibe, el imán sería el que conduce la corriente hasta la malla o el diafragma, que el diafragma vibra o la malla y genera el sonido. Después vendríamos con... Ok, ahora vendríamos con las innovaciones de dicha transformación. Primero sería el cargador acústico. ¿Usted alguna vez se le ha perdido el cargador y no lo encuentra por ningún lado? Bueno, imagínese que en los teléfonos haya como un tipo de mecanismo que aprovechar la contaminación sónica para cargar la batería. Bueno, esto es lo que intenta hacer esta innovación. Recibir los sonidos y convertirlos en corriente para aprovechar las ondas sonoras de la contaminación para alimentar el cargador, para la batería. Otra innovación que no es innovación porque ya se inventó, pero va con el mismo principio, serían los audífonos de las personas con discapacidad auditiva. Estos audífonos lo que hacen es tomar las presiones del aire que fuera y las amplifican y para que suene más duro, para que sí funcione. Después vendríamos con la tercera innovación, que sería las pistas de aviones. ¿Qué quiere decir esto básicamente? Este proyecto es lo que quiere tomar la contaminación sónica y convertirla en corriente y metérsela a las luces de las pistas. Eso por lógica se utilizaría en la noche, pero básicamente es captar la contaminación, transformar la corriente y meterlo en las luces. Entonces sería como otro uso. Y ahora para finalizar, ¿qué sería la electroacústica? Aquí como nos dice, es una rama de la física interdisciplinaria que estudia el sonido, el infrasonido y el ultrasonido. Es decir, ondas mecánicas que se propagan a través de la materia, tanto sólida como líquida como gaseosa. O sea, la electroacústica es básicamente lo que hemos venido hablando hasta el momento. Cómo se propaga el sonido, sus aplicaciones y sus características. Esto sería todo. Gracias.